¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Política y Poder por la señal de BES TV. Soy Pedro Paredes. Los voy a acompañar los próximos 60 minutos y sobre todo en esta coyuntura internacional que incluye a nuestro país tras la visita a la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos para celebrarse esta primera cumbre de la PEP. Una visita que se esperaba mucho más, valga verdades, pero que lamentablemente la presidenta terminó generando otro papelón internacional para nuestro país. No sabemos qué es lo que pasa exactamente dentro de estas relaciones o la manera como se maneja el protocolo desde Cancillería para los encuentros de la presidenta Boluarte. Por ejemplo, si nos remitimos un poco a lo que significó su viaje al Vaticano, se esperaba que la presidenta se reúna con el Papa Francisco, reunión que nunca se dio finalmente. Es más, el Papa se tomó una fotografía con la presidenta peruana, casi como obligado, según el rostro adusto que mostraba el sumo pontífice al momento de la fotografía. No se reunió con ella. Se fue para Alemania. ¿Exactamente para qué? Dicen para que se reúna con empresarios. ¿Con qué gremios? ¿Con qué grupos? ¿Con qué rubros? ¿Cuántos empresarios? ¿Bajo un encuentro latinoamericano? ¿O qué? ¿Con quiénes exactamente? ¿Qué tipo de acuerdo se suscribió en ese momento? No se sabe. Cancillería no explica. En Alemania, ¿quién la recibió? Nadie. Solamente se fue para reunirse con un alcalde. Es como que venga el presidente, el canciller alemán, y se reúna con el alcalde de Arequipa. Así. O sea, no estamos viendo la situación de los papelones internacionales que está ocurriendo en estos momentos desde nuestro país. Y esto creo que tiene responsabilidad directamente Cancillería. Porque la presidenta no es quien está levantando el teléfono para que vea con quién se va a reunir. No es ella la que llama a una secretaria de Estado, no es la que ella llama a un canciller para que le pueda pactar una reunión, una agenda dentro de lo que estamos viendo en estos momentos en las intenciones del gobierno peruano de restablecer relaciones bilaterales y generar confianza en el contexto internacional para captar inversiones. No es esa la figura ni es ese el rol de la presidenta. Ella pone el rostro, ella pone su presencia y la investidura que precisamente ostenta como mandataria de una república como la nuestra. ¿Quién le está empujando a Dina Boluarte a cometer tremendos papelones internacionales? ¿Quién le arma una agenda fallida? ¿Quién le dice te reunirás con Joe Biden y Joe Biden ni siquiera tiene conocimiento de la reunión que iba a celebrar con la presidenta peruana? ¿Quién le dice a la presidenta de la República que va a abordar problemáticas de manera personal con el presidente estadounidense? Cuando la agenda de la Casa Blanca no contemplaba ese encuentro como sí contempló un encuentro bilateral entre Joe Biden y Gabriel Boric, presidente de Chile. Alguien está empujándole a estos papelones internacionales a Dina Boluarte que por arrastre afecta a todos los peruanos. Porque vemos una presidenta que no es respetada a nivel internacional, que carece de legitimidad internacional, legitimidad nacional. Y una cosa es la legitimidad y otra cosa es la legalidad. El ascenso al poder de Dina Boluarte podrá ser muy constitucional. Y defendemos esa figura de la asociación constitucional. La estupidez política de Pedro Castillo conllevó a que Dina Boluarte hoy sea mandataria del país. Pero una cosa es la legalidad y otra cosa la legitimidad, que se sustenta en el respaldo y el reconocimiento y el respeto que precisamente genera el cargo que ella tiene. Respeto que no lo tiene a nivel nacional y que lamentablemente a nivel internacional está moviendo lo mismo. Porque si tan solo mostrara un poco o generaría un poco de respeto Dina Boluarte como mandataria, el Papa Francisco, por más discrepancias ideológicas que pueda tener con Dina Boluarte o lo que le pudieran haber informado de lo que pasó con Dina Boluarte en los primeros meses de su gobierno, el Papa, por un tema de respeto, hubiera accedido a sentarse con ella a conversar, a escucharla, aunque no tenga nada que aconsejarla. Pero ni por respeto el Papa se sentó al menos a cruzar palabras con la mandataria, a discutir políticas del clero, probablemente, que a la mandataria le interesaba poder hablar. Y estas situaciones deja mal parada a toda nuestra nación. Estamos en la comunicación en estos momentos para hablar en esos instantes, ya iniciando el programa con las entrevistas, con el analista internacional Hugo Guerra, a quien le damos la bienvenida. Señor Guerra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su apreciación sobre este cuarto viaje que hizo la mandataria en lo que va de su gobierno a raíz de que el Congreso le facultó esas salidas fuera del país? Bueno, definitivamente la política exterior peruana está en muy malas manos. Creo que la designación de la canciller Ana Gervasi no ha sido la adecuada para el país.
Y la Cancillería, pese a toda la tradición y a la importancia institucional que tiene, no está cumpliendo un papel adecuado. Específicamente en lo que corresponde a los viajes de la Presidente Boluarte, yo tengo varias observaciones. La primera es de tipo constitucional. Yo sé que no hay los votos para intentar un proceso de vacancia o un proceso de sanción, pero desde el punto de vista estrictamente constitucional, el artículo 135 de la Carta indica que cuando el presidente de la República está ausente del país, debe asumir el segundo vicepresidente. No estando el Perú en condiciones de tener un vicepresidente, la presidencia le correspondería al presidente del Congreso, aunque no nos guste. Bien, eso se está acumulando y en algún momento va a ser pasado por el Congreso como una medida de sanción. Los principios están hechos para ser respetados, aun cuando haya una ley constitucional espuria que fue aprobada por este Congreso. En segundo término, no tenemos una política coherente frente a varias cosas. Primero, no hemos sabido responder ni a la OEA ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tampoco a la Corte Interamericana por los sucesivos actos de injerencia interna en el Perú, en asuntos que son de plena soberanía nuestra, como por ejemplo lo que está en curso, que es la investigación y eventual censura de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tercero, no hemos declarado a Bolivia como Estado hostil a los intereses del Perú, pese a que Bolivia está alentando el separatismo de Puno y de las provincias surperuanas. Y eso es grave. Luego, los viajes. Se hizo un primer viaje efectivamente al Vaticano que fue totalmente desairado. Ese viaje siempre se organiza de una manera tal que haya una sesión de trabajo, una recepción del Papa de la Iglesia Católica a un jefe de Estado, pero lo que hubo simplemente fue una foto oficial y hubo una reunión con cardenales de segundo orden. Y no sé para qué, honestamente, porque la alta curia peruana es radical, es prosubversiva y es totalmente anti los intereses del Perú. Igualmente, en el caso de Alemania, fue turismo puro y duro, porque la presidenta Boluarte se reunió con el presidente de la República Federal de Alemania, que es una figura protocolar, decorativa, pero que no tiene capacidad de resolución, y luego fue atendida por un alcalde. El avión presidencial se utilizó ya por presión de la opinión pública y porque las circunstancias lo facilitaban para rescatar a un número insignificante de peregrinos peruanos en Tierra Santa, y la mayor parte tuvo que regresar por sus propios medios o auxiliado por países vecinos. Luego se acaba de producir el viaje a los Estados Unidos y ahí hay una mentira grande. El viaje de la presidenta Boluarte lo justificó, y ahí están sus declaraciones públicas, porque tenía garantizado un encuentro bilateral con el presidente Biden. Es más, se especuló que el tema de fondo iba a ser el del megapuerto de Chancay y la preocupación norteamericana por los intereses geopolíticos con la presencia de las inversiones chinas en el Perú. Sin embargo, lo que ha habido no ha sido una entrevista bilateral, sino solamente la diplomacia de las imágenes, en las cuales aparece Dina Boluarte agarrada de la mano a un pasadizo de la Casa Blanca con Biden. Y el secretario de Estado, Elliot Abrams, ha salido a decir que sí hubo una reunión, pero informal. Entonces, acá nos mintieron.
Y frente a eso, la canciller Gervasi se ha adelantado a pedir una presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores, lo cual no es correcto porque ella debe ser presentada ante el Pleno del Congreso para que se debata no solamente los alcances del viaje, sino probablemente su censura. Pero en líneas generales, y con esto concluyo, lo que tenemos es una pésima política internacional, totalmente reactiva, totalmente desarticulada. Finalmente, mire usted lo que está pasando en el caso de Israel y los así llamados palestinos. Se sacó una carta de nuestro representante en Naciones Unidas condenando el terrorismo de Hamás, pero acá se le permite al pseudo embajador palestino seguir agitando, seguir haciendo lobby, seguir haciendo recaudaciones y seguir complotando contra la paz internacional, cuando el Perú lo que debería hacer es cortar relaciones con un grupo terrorista. Ahora, señor Guerra, dentro de lo que significa, por ejemplo, esos encuentros en cumbres, yo entiendo que van varios presidentes y todos están en una situación de espera de que puedan reunirse con el anfitrión de la casa, en este caso con Joe Biden. ¿Cuál es la relevancia de esos encuentros bilaterales en materia geopolítica? ¿Por qué es fundamental que un presidente o dos presidentes se reúnan a solas en un espacio prudente de tiempo y no solamente un saludo o reunión informal, entre comillas, de pasadizo, donde cruzan ciertas palabras, caminan y llegan al encuentro con los demás? ¿Por qué es relevante hablar de la importancia de una reunión privada entre dos mandatarios? Ante todo, no es que los presidentes acudan para tener la esperanza o la posibilidad de un encuentro furtivo, sino que eso está agendado y las reuniones presidenciales tienen, valga la redundancia, una agenda temática muy precisa sobre la cual deben hacer el intercambio no solamente a título personal, sino con los correspondientes equipos de asesores. La importancia geopolítica en este caso está dada por dos razones. Uno, la continuidad propia del gobierno peruano, que sabemos que es continuidad después de el autogolpe de Pedro Castillo. Pedro Castillo, y eso es el plano político, pero luego está lo que mencionaba. En este momento China es el primer socio comercial del Perú y eso trae desajustes geopolíticos, geoestratégicos, porque el puerto de Chancay es la parte final de la salida de la ruta de la seda de China. Y eso, como lo hemos visto en otros países del área, implica que China está haciendo una serie de inversiones desreguladas que geopolíticamente son llamativas y potencialmente son militarmente peligrosas. Y Estados Unidos ha mostrado su preocupación sobre eso. Y creo que hubiera sido importante que el tema se agotara para buscar que Estados Unidos político con convenios comerciales, económicos y de seguridad bastante profundos. Ahora, a lo que los peruanos nos debe interesar es que haya una explicación muy detallada de qué se conversó, cuáles fueron los alcances, porque no pueden simplemente apantallarnos y mentirnos con las imágenes como forma de diplomacia, de fotografías que han sido circunstanciales. ¿Y qué opina usted sobre lo dicho por la presidenta, de que el Perú es un país en el que existe un clima de paz y calma? Bueno, yo entiendo el rol naturalmente de un jefe de Estado de tratar de apaciguar la situación y de proyectar una imagen de estabilidad del país. Pero claramente ya con esas expresiones, Dina Boluarte ha mentido. El Perú está hackeado por la violencia subversiva que mantiene, por ejemplo, Puno bajo el control de Sendero Luminoso
y con la amenaza del separatismo. Pero no solamente eso, tenemos la inseguridad ciudadana, que no es un problema de delincuencia común, sino de crimen organizado transnacional. Por ejemplo, el Tren de Aragua no es solamente una banda de venezolanos, es una banda que opera en connivencia y en coordinación con el régimen de Maduro y que tiene no solo la finalidad del robo y la extorsión, sino la finalidad de desestabilizar políticamente al Perú. Y eso es parte de los designios del Foro de Sao Paulo. Por lo tanto, no se puede hablar de paz y tranquilidad aquí, donde puede iniciarse hasta una guerra civil al estilo del Líbano entre bandas de peruanos delincuentes y bandas de narcotráfico, y usted entiende, señor Guerra, del exterior. ¿Y usted entiende, señor Guerra, lo que quiso decir la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, cuando ella sostiene, defendiendo esta frase de la presidenta en esta cumbre internacional de APEP en Estados Unidos, de que en el Perú hay clima de paz y de calma, cuando la ministra de Cultura señala que en el Perú hay inseguridad, sí, como lo está mencionando usted, pero hay paz. Hay inseguridad, pero hay paz. ¿Usted entiende lo que quiso decir? Eso es un galimatías y es otra tomadura de pelo. La ministra de Cultura pretende jugar con las palabras y engañarnos a los peruanos. Definitivamente no tenemos paz. Ahora, si la ministra de Cultura se refiere, por contraste, a los días aciagos de Pedro Castillo, evidentemente el país ha entrado en un nuevo proceso político. Pero eso no significa que la amenaza de la extrema izquierda, de la subversión, haya pasado. Yo creo que simplemente está en suspenso, se ha relegado y en cualquier momento va a reiniciarse. Entonces, las palabras de la ministra de Cultura son como ponerle ácido a una herida abierta y debemos repudiarla. Y dentro de todo esto, el Congreso de la República, ¿cuánta responsabilidad tiene sobre estos papelones internacionales que afectan la imagen del país en el plano internacional? Se advirtió desde el punto de vista jurídico y político y precisamente de la diplomacia que no correspondía que se le diera un permiso de viaje, una autorización de salida del país a Dina Boluarte. Ante todo, como acabo de mencionar, porque viola el texto y el espíritu constitucional. El que haya una ley autorizativa no soluciona la falta de constitucionalidad y eso va a traernos problemas a futuro. Pero luego, sabida la trayectoria que ya ha tenido en 3 viajes anteriores, uno de ellos a Brasil, simplemente para abrazarse con Lula y no hacer nada respecto de la Amazonía, debería haber pesado en la votación del Congreso para impedir que la señora Dina Boluarte salga a hacer turismo con el dinero de todos los peruanos. Y recordando que este mismo Congreso es el que le negó, por ejemplo, el viaje a Pedro Castillo a participar de esta cumbre de la Alianza del Pacífico para que reciba la presidencia pro tempore. Y es este mismo Congreso el que, a pesar de los viajes y fracasos y nulos resultados de los viajes presidenciales de Boluarte, le ratifica la confianza y finalmente le da el visto bueno para que siga viajando. Yo no descalifico al Congreso como institución, pero sí descalifico a la mayoría de los miembros del Parlamento, porque de 130 congresistas, más de 70 están con investigaciones abiertas. Por lo tanto, es gente deplorable, gente de un nivel francamente inaceptable y que están tomando este tipo de decisiones que lesionan el buen nombre del país, lesionan la imagen nacional y pervierten la política exterior peruana. Y ahora, con todo lo que estamos comentando en estos momentos, ¿usted siente que realmente estamos encaminados hacia una recuperación económica
en este proceso de recesión, como lo garantiza Alberto Otárola, como lo garantiza el ministro de Economía, Alex Contreras? El señor Alex Contreras era un buen funcionario. Sí, decía que Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. sí, el señor Alex Contreras era un buen funcionario del Banco Central de Reserva, un funcionario de segunda línea. No tiene la capacidad para ser ministro de Economía y Finanzas. Frente a la escasez de limón, por ejemplo, nos mandó a que no comiéramos ceviche. Pero además, frente a la recesión, que primero negó en todos los idiomas y después frente a la realidad de las calificadoras internacionales y al retroceso económico del PBI en 3 semestres consecutivos, ha tenido que aceptar. Estamos con un crecimiento del país que con suerte va a llegar a 0.5 a fin de año, cuando el mínimo indispensable para sobrevivir el Perú requiere no menos de 3.5 a 5% de crecimiento anual. Por lo tanto, yo no veo la salida cuando el único pedido que ha hecho el ministro de Economía es un crédito suplementario por los 5.000 millones de soles que son para gasto común. No hemos advertido hasta este momento ningún tipo de medida que implique austeridad del Estado, recorte del gasto público, reducción de la burocracia, recorte de los viajes. Es decir, no hemos visto ninguna reforma importante que nos devuelva la confianza en el crecimiento. Y luego, habiendo tanta inseguridad interna, donde hay secuestros, donde hay bombas, donde hay matanzas todos los días en la sociedad peruana, ¿qué empresario va a querer arriesgar su dinero y hacer inversiones en el Perú? Yo creo que no tenemos una luz al final del túnel y que es urgente que la presidente Boluarte destituya al inepto del primer ministro Otárola y a los igualmente ineptos ministros de Economía, de Defensa y del Interior. Y justamente leía el día de ayer que empresas importantes, por ejemplo, como el caso de Alicorp, ha generado pérdidas por un nuevo trimestre en caída. Y algunos señalan que la acumulación de pérdidas ya ostenta el 80%, perdón. Hay una empresa multinacional de autos seminuevos que se instaló el año pasado aquí en nuestro país, que es la empresa Kavak, y apenas un año después de su instalación en el Perú anunció el cierre de operaciones de forma indefinida. Y la justificación de esta empresa Kavak de autos seminuevos, instalada en el Perú hace un año más o menos, la justificación fue que sus proyecciones económicas para el 2024 no son las mejores. Entonces, este es el efecto que estamos viendo en la recesión económica que nos está golpeando con la fuga de capitales. ¿Cómo enfrentar este panorama si tenemos un ministro negacionista al 100% de las crisis y que nos dice, la próxima semana les presentamos el plan, cuando el plan de recuperación la necesitamos para ayer, no para la próxima semana? Definitivamente las empresas peruanas y las extranjeras que operan en nuestro país están con indicadores en rojo, porque hay una menor contracción, una mayor contracción del consumo interno. Y lo único que ha bajado, pero por falta de demanda, es la inflación. Sin embargo, a dólares constantes, los ingresos del pueblo no alcanzan ni siquiera para completar la canasta básica. Y lo más grave del asunto es que hemos retrocedido en la línea de pobreza y probablemente estamos pasando el 29% de pobres en el Perú, a diferencia de lo que era hace 4 años, cuando teníamos un 19%. Y mientras tanto, hay alrededor de 9 millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza, es decir, que tienen menos de $3 diarios para sobrevivir.
Frente a eso, ¿qué cosas nos han propuesto? Nada. Es tan grave el asunto que incluso el inepto de Otárola hizo una cosa terrible. En Perumín, mientras el ministro de Energía y Minas pretendía alentar la inversión minera, salió Otárola y le jaló la alfombra porque dijo que lo de Tía María no iba. Entonces, si tenemos un gobierno tan desconcertado, tan contraproducente, sin capacidad técnica y sin una visión clara de país, no vamos a salir de la recesión. Acá lo que no está entendiendo Dina y Otárola es una cosa clara. Este no es ya propiamente un gobierno de transición. La transición fue inicial de los primeros meses, pero ahora es un gobierno de complemento. Al final del día, Dina Boluarte y Alberto Otárola van a gobernar más que Castillo, 3 años. Entonces están en la obligación de mostrarnos un país con visión, un país con medidas sensatas de recuperación económica y de recuperación de confianza. Yo no veo que estén haciendo ningún trabajo y mi propuesta, la he planteado en varios foros, es que la presidenta deje de ser la segunda a bordo, que destituya a Otárola y que haga una convocatoria a un gobierno de unidad nacional, de técnicos que realmente sepan su trabajo. Claro, pero estamos en una coyuntura política donde ni la presidenta ni el Congreso se quieren ir. Ellos consideran que por mandato constitucional se tiene que preservar este gobierno y este parlamento hasta el 2026. Y eso en aras de la gobernabilidad. Gobernabilidad que solamente creo que existe en la definición técnica, pero no en la práctica, en la realidad. Pero aún dentro del concepto de gobernabilidad hay la posibilidad de exigir cambios. A ver, los demócratas y los patriotas, después de haber dado la lucha en las calles, porque recordará usted que muchos de nosotros hemos salido y hemos encabezado organizando las marchas contra Castillo, ahora tenemos el derecho de decir, muy bien, si por sucesión constitucional la señora Boluarte tiene que quedarse hasta el 2026, eso no implica que mantenga a un incapaz, un incompetente como Otárola y sus ministros. ¿Cómo puede mantener al mismo gabinete que inclusive en el caso de la inseguridad ciudadana está atentando contra la institucionalidad de la Policía Nacional? Usted sabe, por ejemplo, que se va a destituir a 400 oficiales de campo, coroneles que saben manejar a la institución para darle la posibilidad de ascenso a los amigos del gobierno solamente porque tienen un título adicional de estudios superiores. Usted sabe que la Policía Nacional no tiene armas, no tiene uniformes, no tiene patrulleros, no tiene comisarías y que encima no tiene el respaldo político para poder utilizar sus armas y actuar. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, ahora se haya puesto en prisión preventiva por 9 meses a un efectivo policial que utilizó sus armas de reglamento para repeler a un delincuente? Es decir, una cosa es que el gobierno, como régimen político-social, no cause más zozobra y que pueda quedarse hasta el 2026. Pero otra cosa es a cualquier precio. Nosotros tenemos todo el derecho como ciudadanos y como demócratas que hemos devuelto la democracia al Perú de exigir que Dina Boluarte, pese a su ideología de izquierda, pese a ser cómplice de los dinámicos del centro, está bien, que siga, pero que haga cambios urgentes. Y el cambio que ahorita necesitamos es un gobierno de unidad nacional. Para terminar, señor Guerra, un poco regresando a lo que significa la inseguridad ciudadana que me acaba de mencionar, pero también regresando al primer punto de la entrevista, que son estos intentos del gobierno por generar confianza en el plano internacional. ¿Cuánto influye la inseguridad ciudadana de un país
frente a otras naciones y mucho más si vas en busca en esas naciones de inversiones que lleguen a tu territorio. ¿Cuánto influye el tema de inseguridad ciudadana? La inseguridad ciudadana es un problema fundamental porque el Perú se ha convertido en lugar de tránsito para el narcotráfico internacional, pero también para la producción de drogas, no solamente de cocaína, sino también amapola. Y nos estamos convirtiendo en una nación que inquieta al conjunto regional, porque de aquí se irradia la violencia de las mafias organizadas. Eso no solamente daña la imagen, sino que imposibilita la captación de capitales productivos, tanto peruanos como extranjeros. Yo creo que si la inseguridad ciudadana se mantiene desbordada, y ya vemos los enfrentamientos entre bandas peruanas y bandas venezolanas, aparte de la reacción ciudadana que hemos observado en el Cerro El Pino, en San Cosme, en Gamarra, creo que no vamos a tener ninguna posibilidad de mejorar la imagen del Perú y mucho menos de conseguir la inversión extranjera, que de hecho ya es negativa por tercer año consecutivo en nuestro país. Bien, señor Guerra, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen domingo. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Hugo Guerra, analista internacionalista, conversando con nosotros de lo que fue este viaje a la presidenta y lo que también representa el nivel de inseguridad del país y lo que representa también cada mala decisión que se tome dentro del Perú. Vamos a la pausa, pero tras el corte estaremos con el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya. Volvemos.